vamos a continuar haciendo los primeros pasos de coloreado de la imagen en general, utilizando en este caso Image Adjustments Color Balance, que es imagen, ajustes, balance de color, que nos permite trabajar en sombras, medios tonos y luces, modificando el tono general de cada una de estas tres características de la imagen. Entonces puedo ir variando entre cian y rojo, magenta y verde, amarillo y azul en cada una de estas tres características de la imagen. Podemos llevar las sombras hacia un tono particular, los medios tonos de la imagen hacia un tono y las luces, lo que nos permite comenzar a darle un tono general a la imagen, que luego podemos trabajar por medio de niveles, que es Image Adjustments Levels, niveles, que nos deja trabajar en el RGB de la imagen, o sea, en los canales rojo, amarillo, rojo, verde y azul, y modificar cada uno de ellos tocando estos tres sliders que están acá abajo. Y esto nos permite ya generar una armonía de colores un poco más rica en contraste que la de recién, que con el balance de color. El balance de color es más general y los niveles son un poquito más específicos. Ya empezamos a ver un poco más de variación. Luego de ello podemos pasar a Adjustments Selective Color, ajustes, corrección selectiva. Esta es mucho más específica y ahí podemos ir variando, por ejemplo, Color Balance, otra vez, para ir generando una variación un poco más amplia. Fíjense cómo de a ratos aparecen verdes en contraste con magentas o violetas. Entonces ya hay en este caso dos tonos generales en vez de uno solo, que me dan una posibilidad de empezar a generar contrastes de algún tipo, ya sean contrastes análogos o contrastes complementarios de los colores. Voy a continuar un poco con el arma de este personaje, que de repente se me acaba de ocurrir de que podría ser algo parecido a un detector de metales, y a la vez estoy pensando en el hecho de que no va a tener botas, sino que va a estar descalzo probablemente, o con algún tipo de calzado que va a hacer que las piernas no sean tan grandes y de que mantenga un poco esta cosa primitiva de que está vestido con muy pocos elementos. Podrían ser unas hojotas. Sí, podrían ser unas hojotas lo que lleva en los pies. Como si hiciera mucho calor en el lugar donde está. Como ven, si bien el tema de este video es el color, me dejo llevar permanentemente por las necesidades de la imagen, una y otra vez. Voy a volver a trabajar con el color, pero de momento, y ya generado una pequeña armonía cromática, se me da por ampliar el panorama del espacio, generar un poco más de entorno, ya que ahora tengo la figura y los primeros planos en tonos fríos. Podría trabajar en el fondo
con un poco de dominantes cálidos, lo cual me permite em, leer la imagen poniéndome un poco en la cabeza del espectador. Me permite leer la imagen un poco más rápido que si fuera todo del mismo tono. Fíjense cómo ya han aparecido unos pequeños tonos crema, aparte de los rojos, que me están dando la pauta de un posible camino con el cual seguir. Necesito ahora trabajar en capas separadas, por lo cual corto con control X las referencias y las voy a dejar en otra capa para poder trabajar más cómodamente una vez más con la imagen, por lo cual necesitamos ampliar el canvas y trabajar ampliando un poco el entorno que rodea esta figura. Me da la impresión de que si ampliamos la composición, la figura se destaca más que si estuviera encerrada dentro de una composición que la estuviera asfixiando. Entonces empiezan a perfilar las primeras capas las primeras masas importantes de figura y fondo. Y podemos empezar a generar un poco de atmósfera circundante. Ya estoy previendo que lo que va a estar al fondo va a estar un poco más fuera de foco que la figura. Y puedo empezar a delimitar con el fondo los límites de la figura. El fondo puede comerse partes de la figura y de esta forma irla delimitando. También estoy prestando atención cada vez más a las líneas de contorno, pensando en esta luz reflejada de costado, cada vez va a ser más evidente. Y ya que el cielo presenta un tono levemente rojo, vamos a empezar a jugar con un pincel en modo normal y en una opacidad de 44, una opacidad media, para ir generando algunos tonos intermedios. Ahora vuelvo a una opacidad 100 y estoy trabajando con partes del cielo y el entorno. Esto de estar saltando de un elemento a otro es también resultado de estudios en pintura tradicional y de profesores que hablaban de que es bueno trabajar con todas las partes de un todo a la vez para no enfocarse por demás en una zona y tratar de llegar a un nivel de acabado a un nivel de acabado final antes de tener el conjunto. Una vez más, la noción de ir de lo general a lo particular. En mi caso, el hecho de trabajar, ir saltando de un área a otra, me permite no obsesionarme con una parte en particular, sino estar enfocado permanentemente en el conjunto. Estoy definiendo con un poco de oscuridad el plano más cercano, y empezando a definir elementos de fondo que estoy pensando que van a ser una especie de ruinas o algo así.
y entonces comenzando a tirar algunas líneas que simulan cables o algo así. Sí, pareciera que esta persona está como en medio de una ciudad en ruinas, eh, con uno de esos aparatos para detectar metales. Estoy corroborando de que tenga un tamaño adecuado la imagen, y para ello estoy viendo con el botón, con la Z, perdón, con la Z y la opción Actual Pixels que aparece con el botón derecho, situándose sobre la imagen, teniendo elegida la herramienta de lupa, uno puede ver cuál es el tamaño real de impresión. Esta imagen tiene ya una buena definición, lo cual es importante porque voy a empezar de a poco a entrar en los aspectos un poco más finos de la imagen, y para ya poder tener una imagen cercana a la calidad final en cuanto a tamaño, para no trabajar y hacer detalles en una composición que después cuando la vea tenga poca definición, a nivel píxeles. Entonces ya puedo empezar a trabajar, por ejemplo, con las texturas y con el acabado que va a tener el gesto, la pincelada en los diferentes elementos. Eso para mí es algo bastante importante, que de nuevo tiene que ver con el hecho de haber estudiado pintura analógica, en la cual la pincelada, el trazo, varía mucho de acuerdo a la herramienta con la que uno trabaja y refleja mucho el estado de ánimo que uno tenía a la hora de trabajar. Eh, a mí me interesa mucho el aspecto del dinamismo, tanto en las poses como en el gesto que utiliza. Entonces ya estamos en un momento en un momento de la creación de la imagen, en la cual empiezo a prestarle atención no solo a las formas, sino a cómo estas formas están creadas, por medio de qué tipo de trazos, si los trazos tienen bordes más definidos o no, si las formas son más cerradas o abiertas, o sea, si están más en foco o más desenfocadas. Y comienzo también a utilizar cada vez más tonos diferentes. Entonces vuelvo a trabajar con un pincel de opacidad 100, pero con bordes un poco imprecisos, y a tomar desde diferentes lados con la herramienta de Alt, la herramienta de gotero, el eyedropper, diferentes tonos que ya comienzan a ser un poco más ricos en variedad, y que me permiten no solo ir dibujando las formas y dándole un cierto estilo a las formas, sino también discriminar entre figura, fondo y los diferentes planos, porque le voy asignando ya diferentes tonos a cada uno de estos elementos. A su vez, voy utilizando también varios tipos de pinceles. En este caso un pincel blando en modo multiplicar, simulando estas aguadas de las que hablaba, y que
me permiten trabajar un poco más sutilmente que un pincel completamente opaco.